no tengo eco. Muy bien. Bien, entonces, buenas tardes a todos. Comenzamos el seminario para conmemorar la publicación de La fatiga y sus proyecciones sociales de Alfredo Palacios. Un hombre muy conocido y singular por muchísimos aspectos, que no vale la pena resaltar por tan conocidos justamente que son, pero quisiera simplemente señalar que esa obra se escribió en un contexto muy especial que tenía la facultad y que realmente lo cobijó y colaboró para que él pudiera llevar adelante su obra. Y ese contexto tan especial era el sistema de investigación que existía ya desde la creación misma de la facultad y que se sintetiza en la institución del seminario. La facultad fue creada entre sus objetivos principales para que fuera más allá del profesionalismo reinante en la Universidad de Buenos Aires y también en la de Córdoba, y entonces hacer un eje central la investigación. Y se intentó adaptar, y creo que con bastante éxito, el modelo de la Universidad Humboldtiana, que privilegiaba la investigación en el país adecuado a ese contexto. Y eso se traducía en ver, poner la investigación en cada uno de los años de la carrera, y además, en los dos últimos años, instituir el seminario, que era una forma de investigación obligatoria, una asignatura en sí misma, que tenía que producir finalmente un texto colectivo sobre un tema común donde cada uno de los participantes hacía un subtema, desarrollaba y luego era consolidado por una persona, un especialista del seminario. El seminario estaba dedicado en el cuarto y quinto año solamente a las materias de economía, se podía tomar el seminario. Sin embargo, Palacios logró que se incorporara a su materia, legislación industrial se llamaba en ese entonces, en 1917, 1918, y hasta el 20, un poquito más, hasta que hubo la reforma del plan de estudio en el 26, como un seminario. Es decir, le interesó tanto esa forma que logró que su asignatura se dictara de esa manera, y más aún la exportó a La Plata. Una de sus facetas en esa nueva universidad que él proponía, un texto bastante conocido también de él, era justamente privilegiar el seminario como forma de enseñanza. Y se valió del seminario también para ver los especialistas que formaban parte de él, cómo exponían sus resultados experimentales. Como si era por tabla, si usaba promedios, usaba algún otro tipo de estadístico para expresar esos resultados. Es decir, la estructura de la facultad no solo facilitó y entendió y promovió el tipo de investigación anómala en el sentido que realmente desde lo jurídico hacer una investigación experimental en el ámbito del trabajo no era común y es todavía hoy común, y que lograra los resultados que él logró tan excepcionales. Entonces, ese es un poco el trasfondo de La fatiga, que culmina con la publicación por la facultad en 1922 de la primera edición de La fatiga, que por lo que yo he visto es la primera obra que la facultad edita original de un profesor, algo que no sea traducción o un conjunto de artículos ya escritos o de un homenaje a, por ejemplo, Heliodoro Lobos, etc. ¿no? Entonces, en ese sentido, La fatiga también es muy singular, no solo por los aspectos que los expositores van a exponer en cada uno de sus trabajos. Bueno, como ustedes saben, este seminario se va a desarrollar en dos reuniones. Hoy es la primera, el próximo jueves 2 es al mismo horario la segunda parte de las exposiciones. Y hoy vamos a comenzar
con la exposición del doctor Juan José Gili, ¿verdad? Que va a exponer sobre una crítica temprana al taylorismo en la Argentina. El doctor Juan José Gili es muy conocido de la casa, es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Políticas Públicas por el Instituto Universitario Ortega y Gasset en España, se desempeña como director del doctorado en Ciencias de la Administración en la Universidad Nacional de La Plata y es profesor titular consulto e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Así brevemente los antecedentes, que son mucho más abarcativos, pero creo que es suficiente para caracterizarlo y lo dejo entonces en la palabra. Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, ante todo tengo que agradecerle a Eduardo Escarano la invitación para participar en este seminario, pero principalmente haberme acercado a este libro, La fatiga de Palacios, porque, bueno, durante muchos años yo enseñé en una de las primeras materias de administración, donde veíamos un poco la evolución del pensamiento administrativo, y por supuesto Taylor, junto con Fayol, dos ingenieros, estaban allí presentes como los iniciadores de esta nueva, si podemos decir, disciplina o este nuevo saber, como decía Pancho Suárez en sus investigaciones. Entonces, bueno, y además por dos razones personales. Una, primero, digamos, las críticas más cercanas que yo conocía al pensamiento de Taylor eran justamente las que se habían desarrollado en Estados Unidos cuando la Western Electric llama a Elton Mayo para ver qué pasaba con esas metodologías tayloristas que estaban aplicando y que no lograban, llegaban a un tope en la productividad y no lograban avanzar. Entonces, bueno, descubrir que aquí también, y casi simultáneamente, digamos, alguien hacía una crítica al pensamiento taylorista, por supuesto desde otra perspectiva, porque Mayo va a ver las cuestiones sociales que tienen que ver con las relaciones interpersonales. En cambio, Palacios va a ver las cuestiones psicofisiológicas que no están contempladas en el enfoque de Taylor. Y además, también por una cuestión personal, porque mi abuelo participó, digamos, de la campaña que lo llevó a Palacios a ser diputado, el primer diputado socialista en la Argentina. Así que, bueno, gracias, Eduardo, por este desafío que me has impuesto. Y bueno, yo ahora voy a compartir pantalla para tener una pequeña guía de lo que voy a desarrollar. Bueno, esto de la crítica temprana entonces queda justificado por esta investigación que yo hablaba de Mayo en los Estados Unidos, pero también por las investigaciones de Angelo Mosso en Italia y de Josefa Iteico en Francia y en Bélgica, que son muy cercanas a la investigación de Taylor y, la investigación de Palacios, y que Palacios lo toma como referencia. ¿Cuál es el contexto en el que aparece el taylorismo? Bueno, la primera revolución industrial trajo aparecido grandes cambios impulsados por la incorporación fundamentalmente de tecnología, un fuerte proceso de industrialización y de concentración económica en la producción y en la banca, y también el desarrollo de una clase trabajadora, un desarrollo como no se había visto hasta ese momento, y también a las concentraciones urbanas. La segunda revolución industrial se da en una transición a la producción masiva, esto es lo que va a caracterizar la segunda revolución industrial, y tendrá como centro los Estados Unidos a principios del siglo XX. Allí se desarrolla el interés creciente por difundir los aportes de racionalización de operaciones fabriles en publicaciones, principalmente la de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, donde Taylor va a publicar sus primeros trabajos
sus primeros estudios, que van a culminar con la publicación de los Principios de la Administración Científica en 1911. Es el primer intento de construcción de una teoría partiendo de su experiencia concreta en el trabajo fabril. Es decir, hay que reconocer, digamos, que todo el aporte que hace Taylor, toda su teoría, digamos, más allá de las consideraciones epistemológicas que el término pueda tener, la desarrolla a partir de su propia experiencia. Comenzó siendo obrero, digamos, y a partir de la observación fue proponiendo estas mejoras. Si pasamos ahora a la fatiga y sus proyecciones sociales, como dijo Eduardo, publicado en 1922, publicado con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Aquí, digamos, hay una visión distinta de este proceso. Él tiene una opinión sobre el capitalismo industrial. Él reconoce que la máquina es el punto de partida de la revolución industrial, pero, digamos, lo que dice es que la máquina no libera al trabajador de su trabajo, es decir, no aligera la tarea del trabajador, sino que el objetivo está puesto en aumentar la supervalía, es decir, aumentar el interés del capitalista. También dice que mucho se han dado a partir de que Marx publica El Capital en 1867, pero la racionalización, y acá hace, digamos, referencia al aporte de Taylor, intensificó las contradicciones del capitalismo y lo hizo más poderoso. No cabe duda que esta cuestión, digamos, de la racionalización va a producir la gran expansión que se da en el siglo XX, de la producción, de la industria, de los mercados. En el método Taylor dice todo está coordinado para obtener la mayor productividad, y estas son las palabras de Palacios, acelerando brutalmente el ritmo del trabajo y afectando en consecuencia la salud del trabajador. Y finalmente, haciendo ya una referencia a la propuesta de Taylor de los capataces funcionales, Palacio dice la salud del obrero no está vigilada por ningún jefe de conservación, ¿no? Después vamos a ver su crítica o su comentario sobre los capataces funcionales de Taylor, pero no hay ninguno encargado, digamos, que tenga que ver con la salud del trabajador. Y además dice que las leyes dictadas no han tenido la eficacia necesaria, y entonces pero la fábrica, digamos, creada por la gran industria, haría surgir la idea de la solidaridad y la organización de los trabajadores, germen de la liberación del proletariado, ¿no? Aquí queda clara su postura sobre el capitalismo industrial. Continuando con la crítica, estamos hablando del primer capítulo del libro. Él se refiere a la consideración que el capitalismo industrial tiene sobre el capital humano. Bueno, hoy no podríamos hablar de capital humano, ni siquiera de recursos humanos, ¿no? Estos términos han ido cambiando con el tiempo, y entonces nos dice que para el capitalista el trabajo humano es simplemente una mercancía que se encuentra en el mercado, ofrecida al mejor postor, pero en el caso del trabajo la contraparte no es igual. En alguna medida lo que está, digamos, criticando es esta idea de las relaciones contractualistas de las relaciones laborales. Porque de un lado está el poseedor de dinero y por el otro simplemente el poseedor de su fuerza de trabajo. Siempre en sentido crítico nos dice que si la máquina se descompone, ahí estará el mecánico para repararla. Este es el capital, entonces habrá que conservarlo, pero si se altera el equilibrio psicofisiológico del trabajador, el capitalista privilegia su interés inmediato en lugar de resguardar la salud del trabajador. Entonces nos dice que es necesario que el Estado
enfrente el problema en salvaguardia del interés colectivo, y dice que tenemos el deber de intervenir para mejorar las condiciones del trabajo desde la perspectiva de la higiene social en forma preventiva y persistente, y no como una acción caritativa, sino como una razón de justicia. Cuando uno habla de las cuestiones de ética, siempre hace alusión a los valores, digamos, de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad, y más recientemente se introduce la justicia, pero aquí esto estaba presente en el pensamiento, ya en el pensamiento de Palacios. Bueno, ahora concretamente voy a ir repasando lo que son las dos principales premisas en las que Taylor fundamenta su teoría, y después las propuestas técnicas, las 4 propuestas técnicas principales de la obra de Taylor, y a cada una de estas cuestiones voy a ir, digamos, presentando las críticas o los comentarios de Palacios. Una de las premisas, digamos, que impulsa el trabajo de Taylor tiene que ver con las limitaciones a la producción, que él dice que son originarias en la holgazanería, como una tendencia natural del obrero, y también por una creencia de que a mayor productividad se va a generar desempleo. Bueno, Taylor rebate esta cuestión, sobre todo la que tiene que ver con la productividad, porque bueno, esto dice que estos métodos van a transformar la industria, entonces, bueno, va a haber más demanda de mano de obra, y bueno, de hecho, digamos, esta etapa permite incorporar, digamos, gran cantidad de personas a la industria. Hay un gran flujo de inmigración, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, y en alguna medida estos métodos, sobre todo en Estados Unidos, permiten incorporarlos como fuerza de trabajo. Pero también reconoce que parte de estas limitaciones a la producción tienen que ver con la ineficiencia de los métodos empíricos usados por la empresa, por los empresarios, y también a este tema de un valor único para el salario diario, ¿no? Es decir, sin considerar la cuestión de la productividad. La crítica que le hace Palacios es que aquí lo que aparece en esta cuestión es que el factor predominante es la prosperidad del capitalista en base a la productividad. La exigencia de que el obrero sea activo, vigoroso, para aumentar la producción, y si es perezoso, lento o negligente, la productividad baja y en consecuencia también el rédito del capital. Para los obreros organizados, en cambio, el sistema consiste en apresurar a la gente, y los obreros creen con razón, dice Palacios, que apresurarse en el trabajo es acumular fatiga en detrimento de su organismo y en beneficio del capitalista. De ahí que traten de reducir la tarea o el tiempo de tarea, y por eso luchan. Después vamos a ver justamente que esta iniciativa que toma Taylor tiene que ver con, digamos, una invitación del presidente de la Organización Internacional del Trabajo, una encuesta que tiene que ver justamente con el tema de la jornada de trabajo. La otra premisa de Taylor es la identidad de los intereses patrón-obrero. ¿Qué dice Taylor? Si aumenta la productividad, la empresa prospera y estará en condiciones de pagar mayores salarios. El principal propósito de la administración, de esta administración que él va a proponer, esta administración científica, debe ser asegurar la máxima prosperidad del empleador unida a la máxima prosperidad del empleado. Es decir, para él no hay conflicto de intereses entre los intereses, el interés del empresario y el interés del trabajador. La crítica que hace Palacios, él nos dice que después de la Segunda Guerra,
la conferencia de París afirma que ni de hecho ni de derecho el trabajo humano puede ser asimilado a una mercancía o a un artículo de comercio. También dice que este principio fue sancionado por el Congreso de los Estados Unidos, pero no obstante para los capitalistas el trabajo sigue siendo una mercancía de acuerdo con la política, la economía política ortodoxa que asimila a los hombres a las cosas, ¿no? Bueno, aquí también hay una crítica a la economía y que dice, según Ruskin, John Ruskin, llamó con razón una ciencia sombría. Según él, según Ruskin, la finalidad de toda riqueza es producir el mayor número de seres humanos nobles y dichosos. Bueno, aquí aparece el aspecto romántico, tanto de Ruskin como también de Palacios. Bueno, creo que muchos nos recordamos como profesor de nuestra facultad, y su figura también tenía que ver con este aspecto romántico, este aspecto de pensamiento romántico. Y si ahora vamos a las propuestas técnicas, yo las sinteticé en 4. Una es el estudio de tiempos y movimientos, ¿no? Aquí Taylor piensa que es una tarea que está a cargo de especialistas, y que mediante el método científico, que para él se concentra en la observación y medición, establecerán la forma de realizar la tarea, las herramientas, la cantidad de trabajo a realizar por el obrero. Para ello se cronometra el tiempo empleado por un buen obrero, dividiendo el trabajo en sus elementos, ¿no? Aquí aparece, también subyace la idea de Adam Smith de la división del trabajo. En este caso, podríamos decir la división de la tarea, la división horizontal de la tarea, es decir, la decomposición de una tarea en módulos o partes, para observarlas, para perfeccionarlas. Bueno, esto lo que después va a permitir el trabajo digamos, a la vera de la línea de montaje. Palacios dice que Taylor estudia la tarea observando y mirando el desempeño de un obrero experto para determinar y optimizar los tiempos de producción. Es decir, no es un obrero común, es un obrero experto, y esto tiene que ver, digamos, con la habilidad para hacer la tarea, y por supuesto esto va a llevar a determinar un estándar, un tiempo, digamos, que va a ser más exigente, y que no, por supuesto, este estudio de tiempos y movimientos no toma en cuenta el valor propio de cada obrero, es decir, las diferencias que puede tener cada obrero, justamente por esta referencia que él toma esta medición que hace a partir del trabajo de un obrero hábil, fuera de la rapidez de los movimientos. Y el error que cometió Taylor, dice Palacios, fue querer asimilar el trabajo humano al mecánico. Es decir, bueno, después vamos a ver que en la línea de montaje, digamos, el trabajo humano prácticamente es un complemento de la maquinaria. Entonces, bueno, ahí no hay un desconocimiento, dice, de cómo funciona el organismo humano, que le impide apreciar debidamente la fatiga. Y aquí ya va, digamos, él, digamos, presentando, digamos, esta problemática, que va a ser la parte central del libro y después de sus investigaciones detalladas. El segundo punto tiene que ver, y aquí creo que me salté la segunda proposición tiene que ver con la selección de personal. ¿Qué dice Taylor? Hecho el análisis metódico del trabajo, el administrador estará en condiciones de establecer los requisitos mínimos para cada puesto y seleccionará al personal según sus capacidades y con entrenamiento adecuado, dice, todo trabajador será apto por lo menos para un puesto de trabajo. Bueno, aquí también, bueno, ¿qué puesto de trabajo le quedará al que es menos apto, ¿no? Es decir, tal vez será el trabajo más pesado, menos calificado, más rutinario. La crítica que hace Palacios es decir que para Taylor la cualidad del obrero apto es que sea activo y vigoroso para aumentar la producción. Si es perezoso, lento o negligente, afectará la productividad y, en consecuencia, la rentabilidad del capital. Y cometió el error, dice, de considerar al obrero como un motor físico
sin tener en cuenta la fatiga ni el factor psíquico. De aquí la necesidad de estudiar al trabajador con un aparato psicofisiológico. Concluye que Taylor ha pretendido construir abstractamente, esto es una idea muy interesante, un obrero tipo, despreciando el concepto de obrero calificado, y queda claro que ese tipo no corresponde a la idea de un trabajador moderno, inteligente y con iniciativa. Así acá estamos viendo, digamos, un tema que hoy en administración es un tema central, que tiene, bueno, estas palabrejas que a veces se dan en administración, el empoderamiento, estas cuestiones que tienen que ver, digamos, con un trabajador que se haga cargo de una tarea más compleja, con poder de decisión, con iniciativa, pero ya él lo visualizaba así hace un siglo. Esta problemática él ya la veía, ya esta consideración, digamos, que hace respecto del trabajador, le permitía, digamos, ya tener esta idea que hoy, digamos, es completamente actual. Otra de las propuestas técnicas tiene que ver con la dirección e instrucción de los obreros. Y acá aparecen los famosos capataces funcionales. Esta idea, alguna vez le preguntaron a Henri Fayol qué pensaba de los capataces funcionales de Taylor. Aquí vuelve otra vez el concepto de la división del trabajo, pero en este caso aplicado al administrador, aplicado a los jefes. Y Fayol dijo que, bueno, posiblemente en teoría lo había pensado, pero que pensaba que en la práctica esto no se podía llevar, no se podía llevar a la práctica. No obstante, bueno, algunas experiencias hizo Taylor sobre esta cuestión. ¿Y qué consistía? Bueno, consistía que la administración se tome a su cargo todo lo que exceda la capacidad del obrero. Es decir, bueno, en alguna medida le estaba quitando toda esa iniciativa, digamos, que podía tener el obrero, sobre todo lo que podía tener el obrero, es decir, el artesano, digamos, que era, digamos, el obrero antes, digamos, de la revolución industrial. Es decir, todo ese orgullo por el trabajo, toda esa iniciativa, bueno, aquí desaparecía. Es decir, acá volvíamos a hacer otra vez la especialización, pero ya en este sentido, en el sentido vertical, donde alguien ejecutaba y alguien planificaba y controlaba la tarea, ¿no? Entonces, estos encargados tendrán que asegurarse de que los obreros entiendan y apliquen las instrucciones escritas, es decir, el método de Taylor, reemplazando al antiguo capataz único por 8 empleados elegidos por su habilidad en su especialidad. Sí, acá otra vez aparece este tema de la especialización, de la división del trabajo. ¿Qué crítica le hace Palacios? Bueno, dice que los encargados de las órdenes de trabajo, los redactores de las instrucciones, los contadores de tiempo y costo de mano de obra, dan las órdenes desde la oficina de la distribución de trabajo, es decir, una especie de etapa previa de planificación del trabajo. Mientras que en el taller, los jefes de brigada, de marcha o de velocidad del trabajo, vigilantes y jefes de mantenimiento, explican a los obreros cómo debe ejecutarse las instrucciones, cuidando de mantener la celeridad, siempre está esta cuestión de la celeridad asociada a la productividad que requiere el sistema. Y todo bajo el ojo avisor de un jefe de disciplina que va a castigar, digamos, cualquier demora, cualquier imperfección. Entonces, Palacios concluye que todo está admirablemente coordinado para acelerar la tarea, pero esto afecta la salud del trabajador, que no está vigilada, como habíamos dicho antes, por un jefe de conservación. En realidad, Palacios reconoce, digamos, el trabajo de Taylor, si bien dice que no es científico, después vamos a ver porque no incorpora otros aspectos más allá de la productividad, de la velocidad en el trabajo, y dice que, bueno, que tal vez el que pueda considerarse científico
fue ese estudio que hizo Taylor sobre el corte de metales, un trabajo que recibe un premio en la Exposición Internacional de París, ¿no? Pero, digamos, esta es la crítica. El otro tema tiene que ver con la política de remuneraciones que piensa Taylor, ¿no? Y él dice que el secreto de la productividad, siempre está presente esta palabra, se logra mediante una estructura de remuneración adecuada para que, empleados sus métodos científicos, lograr el máximo rendimiento del trabajo humano. La retribución en proporción directa al rendimiento del trabajador también asegura la prosperidad del empresario. Y acá Palacios, que ha leído en profundidad la obra de Taylor, destaca dos experiencias que menciona Taylor en su obra. Una tiene que ver con la carga de lingotes, ¿no? En la empresa siderúrgica donde trabajaba Taylor, donde dice que se cronometró el tiempo empleado por cada elemento del trabajo, ¿sí? Y al día siguiente se informó al obrero cuánto produjo y cuánto ganó. Como resultado, digamos, de esta experiencia, bueno, acá había dos grupos, uno que estaba, digamos, tenía el pago por piezas transportadas y otro que tenía un pago a jornal, y entonces, bueno, los que estaban a pago a destajo, en promedio, producieron casi 4 veces más que los que estaban pagados a jornal, ¿no? Con lo cual estaba demostrando, digamos, que esta política de remuneraciones era efectiva desde el punto de vista de la productividad. El otro caso que menciona Palacios es el caso de las examinadoras, de las que controlan la calidad de unas bolitas que formaban parte de unos rodamientos, evidentemente una tarea rutinaria, y digamos que requería cierta concentración, y en este caso incentivó, digamos, a las operarias, aumentando el salario de las que producían más y mejor, y despidiendo por lentitud o falta de atención a las que consideraban que no eran recuperables y que no podían adquirir ese nivel, digamos, de eficiencia. El resultado también fue asombroso en este caso desde el punto de vista de la productividad, pero con el tiempo las examinadoras, dice Palacios, saturadas de cansancio, agotaron su salud. Y un poco como conclusión frente a esta propuesta de pago por rendimiento, cita las propuestas de Josefa Jotejko, esta polaca, digamos, que hace sus investigaciones en Francia y en Bélgica, y esta concluye, Josefa, que el crecimiento del coeficiente de salarios será determinado para cada oficio, tomando en cuenta los métodos de trabajo. Es decir, no todos los oficios tienen la misma exigencia y por lo tanto, digamos, estas cuestiones tienen que tomarse en cuenta para la determinación del salario. El segundo punto es a igual trabajo, igual salario. Hoy este sería un tema vigente cuando hablamos de las cuestiones de género, pero en ese momento también era una cuestión importante para señalarla, ¿no? La cuestión de la igualdad de compensaciones. Y por último, era necesario limitar el máximo de horas para cada oficio. A un aumento exagerado de las horas no puede ser compensado por un mayor salario. Es decir, aquí también volvemos a tomar en cuenta estas cuestiones que tienen que ver con los distintos tipos de trabajo y también con un límite, digamos, horario, un límite en la carga de trabajo. Bueno, resumiendo, no sé si voy a recorrer, no sé si no, estamos bien. Resumiendo la crítica de Palacios, y acá voy a leer textualmente lo que él dice. El sistema de Taylor puede definirse como una organización profesional del trabajo
tendiente a hacer rendir el máximo a la herramienta y a la mano de obra de un taller, a lo que llega por una medición meticulosa de los tiempos unitarios, por el perfeccionamiento de la técnica, por la selección profesional, por un procedimiento especial de repartición de salarios y por la organización racional de la usina. Es decir, él reconoce, digamos, este trabajo, pero el método de Taylor, dice, tan difundido y exaltado por algunos, no contribuirá a concretar la organización científica del trabajo. Acá es donde fija su crítica, toda vez que se preocupa solo por la rapidez en la ejecución de la tarea, pero el desconocimiento del funcionamiento del organismo humano le impide apreciar la fatiga. Tampoco toma en cuenta el valor propio de cada obrero, descuidando lo que determina la capacidad de rendimiento y se olvida de la iniciativa, nuevamente, así como de la libertad. Es decir, tiene muy clara cuáles son las deficiencias de este sistema. Entonces, bueno, esto es un poco los 4 primeros capítulos del libro de la fatiga, donde se centra, digamos, en el capitalismo industrial y su valoración sobre el capital humano y fundamentalmente sobre el pensamiento de Taylor. Pero su verdadera contribución, la verdadera contribución de la obra de Palacios, tiene que ver justamente con la investigación que va a realizar después. ¿Y cómo se origina esta investigación? Algo ya dijo Eduardo. Bueno, aquí hay un pedido de Alberto Thomas, presidente de la OIT. Y entonces, bueno, por un lado está este pedido, que después él presenta en la universidad y a partir de eso, digamos, tiene su inserción en ciencias económicas. Y también por el movimiento de reacción producido en nuestro país, sobre todo por este tema de la limitación de la jornada de 8 horas, en el sentido, digamos, de alargar la jornada más allá de este límite, digamos, establecido por la OIT, y entonces se impulsan estos motivos, impulsan las investigaciones del laboratorio que Palacios encara en los talleres del Estado. Consideraba que las experiencias de Angelo Mozo, registradas en el ergógrafo, debían complementarse estudiando al obrero en su medio, es decir, no simplemente una medición de laboratorio, sino una investigación en el medio del trabajo, observándolo en distintos momentos de la jornada y atendiendo al ambiente material y moral de la tarea que podría modificar los resultados de la experiencia. En conclusión, y aquí lo que está en color es algo que dice Palacios en el prólogo de su segunda edición, también editada por la Facultad de Ciencias Económicas allá en 1944, que es la edición sobre la que que tenemos accesible. Dice que es impulsado por un sentimiento de afecto hacia los obreros, a cuya elevación he consagrado mi vida como miembro de un partido de ideas primero, como legislador y profesor universitario después. Entonces, bueno, Palacios completa el libro con la descripción de esta experiencia de laboratorio, desde la planificación de la tarea, el detalle de las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo quería rescatar de la lectura de la fatiga, y sobre todo rescatar la actualidad que tiene esta propuesta. Ahora que hablamos de una economía digital, que hablamos del teletrabajo, entonces, bueno, habrán cambiado las cuestiones técnicas, habrá cambiado la máquina por otro tipo de tecnología, pero el hombre siempre está en el medio de la tarea. Entonces,
me parece que en alguna medida repasar estas ideas de Palacios acerca del trabajo humano también tienen total actualidad. Y seguramente tendríamos que revisar qué está pasando con el trabajo, con la jornada, con la conectividad, y también, digamos, entonces, hacer una mirada que podremos hacer sobre la actualidad. Así que, bueno, les agradezco mucho y voy a dejar de compartir. Bueno, espero que más o menos haber satisfecho por lo menos el requisito de tiempo y que más o menos estos primeros 4 capítulos del libro de Palacios hayan quedado más o menos resumidos en esta exposición. Muchas gracias. Estás muteado. Bueno, ahora sí te agradecía la exposición y especialmente por ajustarte al tiempo, perfecto. Y abrimos una instancia de preguntas, entonces, por favor, si alguien quiere realizarle alguna pregunta. No veo a todos, a ver, estoy repasando. Bien, entonces te voy a hacer una yo, mientras los Sí, demás... ahí creo que Saúl que quiere hacer Saúl, una... ¿querés hacer una...? No, ¿qué tal? Más que pregunta, quería felicitarlo por la iniciativa, ¿no? Primero el descubrimiento de este libro, que debería ser un clásico. Quizá lo fue en su época, ¿no? Pero está bueno recuperarlo, nunca es tarde. Y como decía el doctor Gili, tiene una enorme actualidad, ¿no? Y también agradecerle a Gili la síntesis que hizo del libro. Me parece muy clara, muy valiosa. Y bueno, una pregunta que quería hacerles, por tanto, sobre la exposición es si ¿cuál es la disponibilidad del libro? Si fue, por ejemplo, escaneado y subido a algún lado, porque realmente sería bueno que estuviera disponible, ¿no? Porque me imagino si uno va a la biblioteca, es medio complicado acceder al mismo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, más que pregunta es, no sé si llega a ser una sugerencia, no me animo. Me acuerdo cuando cursé administración hace muchos años, la materia que daba el doctor Gili, pero con otro profesor, no tan bueno como Gili, seguramente. Y estaría bueno incorporar a la bibliografía de la materia como contenido incluso la crítica de Palacio, ¿no? Porque no había ninguna referencia a la crítica de Palacio en el libro La Fatiga. Se hablaba del Tolmayo, la Escuela de Relaciones Humanas, etcétera, etcétera, pero estaría bueno hacerlo eso, ¿no? Bueno, simplemente eso. Felicitaciones otra vez. Bueno, comparto la idea de incorporarlo como bibliografía, ¿no? O por lo menos una síntesis, digamos, de las principales ideas, sobre todo esta parte que yo he tratado de la crítica, digamos, al taylorismo, ¿no? Por eso temprana, ¿no? Y en cuanto al libro, está disponible, digamos, en estos sistemas que existen ahora. Existe la edición de 1944, hay ejemplares, bueno, yo mismo lo he comprado por ese sistema, y creo que seguramente en la biblioteca de la facultad también está disponible, ¿no? Es decir, no es algo que ha desaparecido. Incluso muchos de los libros que cita Palacio también se pueden conseguir, ¿no? Esta ventaja que hoy tenemos que podemos comprar a la distancia. Así que bueno, el libro está disponible. No sé cuántos ejemplares, pero está disponible, ¿no? Así que bueno, gracias, Saúl. Si me permitís, o si me permiten, sí, efectivamente en la biblioteca hay varios ejemplares de la primera edición incluso, y habría que ver las cuestiones de autor, no es complicado escanearlo. Que yo traté de detectar, porque no es la primera vez que me hacen esa pregunta, si está escaneado, nunca vi una versión digital y habría que averiguar un poquito los derechos de autor, ¿verdad? Si se contraponen o no a esa posibilidad, o los derechos del editorial. El último editor fue Claridad.
Editorial Claridad, que ya no existe, así que, pero no tengo, desde el punto de vista legal, la verdad que no sé si Emiliano, que está acá presente, sabe algo, pero bueno, podemos investigar eso, y si no hubiera obstáculo, yo diría que muy fácilmente en la facultad podemos hacerlo. No habría ningún problema. Bien, Javier Lindenborn quería hacer unos comentarios y tengo otras preguntas. Javier. Hola, gracias por la oportunidad y en particular gracias a Eduardo y su grupo por haberme hecho saber de esto. Ya el año pasado tuvimos un intercambio y por razones que no vienen al caso no pudimos desarrollarlo, pero el trabajo que le estaba haciendo alrededor de Palacios y demás. Y confieso que desconocía el texto. Me sumo a saludar a Juan José por su exposición, porque aunque no conozco el libro, estoy convencido de que nos ha presentado una síntesis variada, extensa y clara. Todo junto es una virtud que no se logra habitualmente. Yo lo que en el chat le decía a Eduardo que más que preguntas, por esta ignorancia mía serían un montón, pero hay un par de puntos que los formulo como comentario, si es que estuvieran de acuerdo en tomar algo de esto para reflexionar. Uno es el que tiene que ver con la productividad y otro es el que tiene que ver con la concentración del análisis en el mundo industrial. Sobre el tema de la productividad, yo suelo decir en mi actividad docente que es un punto respecto del cual no le damos ni profesional, ni social, ni políticamente el lugar que le corresponde. En algunos casos, bien justificados porque hemos tenido experiencias de que con el argumento de la productividad en realidad lo que se buscaban eran maneras adicionales de profundizar la explotación, o como lo queramos llamar, de los empresarios respecto del trabajo contratado. Pero yo lo que creo es que la noción de productividad nos lleva a reflexionar sobre si es o no necesario socialmente que seamos cada vez más productivos. Y más allá de que esto puede abrir todo un campo de reflexión, yo lo digo en el marco concreto del mundo en el que vivimos, en que el conjunto de los países sistemáticamente aumenta su productividad, nosotros no nos podemos dar el lujo de no considerar la cuestión. Es más, debemos poner el acento, me parece, en que desde ese punto de vista estamos cada vez más atrasados de la media internacional, y esa es parte, a mi opinión, de nuestros propios problemas. Si esto se puede traducir en una pregunta, yo diría, esta manera casi despectiva o peyorativa con que es rescatada la noción de productividad en la crítica de Palacios, no daría pie para hacer una apertura para una mirada enriquecedora. La otra cuestión es una cuestión que atraviesa otros campos también, en donde nos concentramos por distintas razones en qué pasa en las relaciones laborales en el ámbito industrial, pero nos cuesta más. Incluso la medición de la propia productividad nos cuesta más fuera de ese ámbito. Y entonces, si esto también se puede transformar en una suerte de pregunta, yo diría, en el criterio de Juan José o de Eduardo, la mirada de Palacios
da alguna pista más allá de las relaciones laborales en la industria? Eran estas dos cosas, y nuevamente muchas gracias por la oportunidad que me dieron de compartir este rato con ustedes. Bueno, respecto de la productividad tenemos que ubicarnos hace un siglo, ¿no? Ahí toda esta cuestión de los servicios era muy incipiente, ¿no? Bueno, el foco estaba puesto en la producción industrial, y además, como dice el mismo Palacios en el libro, él está enfrentando una reacción, digamos, de los empresarios de esta industria incipiente que había en ese momento en la Argentina, digamos, oponiéndose un poco a estas limitaciones que la OIT recomendaba respecto de la jornada de trabajo, ¿no? Sobre todo, estábamos en un periodo de posguerra, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esta era la mirada que tenía Palacios. Yo coincido con lo que decís, Javier, respecto de la necesidad de productividad, no cabe ninguna duda de esto, ¿no? Yo recuerdo en una presentación de un libro, tuve que compartir la presentación con el que era, no me acuerdo si era director de Renault en Argentina, estoy hablando de hace unos cuantos años, y había venido de dirigir en España, la filial española de Renault, y entonces, bueno, el personaje era él, era una persona importante, digamos, en esa mesa, y alguien le pregunta, y bueno, ¿cómo ve la situación en Argentina? ¿Cómo se ha encontrado con la...? Y fue muy crudo, dijo, bueno, en España por día producimos tantos autos, aquí se produce menos de la mitad, ¿no? Entonces, bueno, duró poco tiempo, ¿no? No pudo seguir, bueno, no fue políticamente correcto en la respuesta, pero es una realidad. Y no solamente, digamos, bueno, esto lo señala Peter Drucker justamente cuando dice, bueno, uno tendrá que, si quiere estar en un mundo globalizado, tendrá que producir con los estándares de ese mundo. Esto es una cuestión, ¿no? Pero también desde el punto de vista de la sustentabilidad, cuando estamos hablando de productividad, estamos hablando también del uso de los recursos, ¿no? Así que creo que es válido reflexionar sobre esto, ¿no? Y como yo decía respecto de la segunda pregunta, bueno, creo que él nos deja una puerta abierta, ¿no? Tal vez un poco romántica su idea, pero evidentemente cuando uno ve, digamos, a veces a los muchachos, los profesionales jóvenes que están con su teléfono celular, ¿no? En un fin de semana o fuera del horario de trabajo, en una clase, y entonces tienen que responder al llamado de la empresa, ¿no? Están disponibles las 24 horas, ¿no? Entonces, creo que esta consideración, digamos, del derecho del trabajador, ¿no? A un tiempo, una libertad, también es un tema actual, ¿no? La compatibilización entre el tiempo laboral y el tiempo personal. Creo que también esta consideración que hace respecto del obrero, bueno, del trabajador en general, que creo que también nos puede servir de referencia para mirar la actualidad, ¿no? No sé si con esto contesto a tus inquietudes, ¿no? Pero pienso que es válido, sí. Muchas gracias, Juan José. Jorge. Sí, hay otra... Sí, Jorge, por favor. Estás muteado. Estás muteado. Sí, Ahora bueno, sí. adhiero a las felicitaciones por esta iniciativa y que nos permitan conocer esta obra que también desconocía. Y de la exposición me surgían algunas cuestiones, o sea, yo no sé si en el libro él expone cuál fue la metodología que utilizó en esos seminarios, taller, o sea, en qué consistió la experiencia de laboratorio que se dice, porque yo quisiera saber cuál sería el universo de empresas en Argentina que utilizarían métodos científicos de organización del trabajo, o sea, y si las consecuencias eran la fatiga, bueno, cuáles eran las mediciones que se estaban haciendo en la experiencia argentina, o si está teorizando respecto de una realidad externa ¿cómo es? A la experiencia de nuestro país. Bueno, evidentemente la aplicación del método taylorista en Argentina era muy distinta a la que se
hacía en Estados Unidos, ¿no? La realidad era distinta. Creo que él teorizaba un poco sobre el pensamiento de Taylor, sobre la obra de Taylor, pero creo que, y esa es la parte, digamos, sustancial del libro, es cuando él habla de su experiencia de taller. Ahí está perfectamente, digamos, detallado cuáles son las pruebas, cuáles son las mediciones, ¿no? Y bueno, y él trata, digamos, de llevar estas ideas de Mozo, ampliadas, como él mismo dice, a la práctica. Es decir, quiere demostrar que esta falencia que él nota en el pensamiento de Taylor, se puede complementar, esta propuesta de Taylor se puede complementar mediante un estudio sistemático, ¿no? Sobre todo este factor que él ve que es la fatiga que no está considerado. Por supuesto, posiblemente las industrias que en ese momento que funcionaban en Argentina, digamos, eran bastante diferentes de la fábrica de Ford, ¿no? O de la Western Electric en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, esa fue, creo que fue la intención. No sé si quedó satisfecha la consulta. Sí, me permiten, Sí. en Argentina él mismo dice que si se aplicaba el método Taylor se podría aplicar en los talleres de Kléger-Bacena, por ejemplo, en los talleres Bacena y en algún par más. La industria no tenía una magnitud para semejante a la norteamericana o europea, por supuesto. Y él lo que no lo refiere, pero uno ya estaba presente, lo más parecido al método taylorista era lo que aplicaban los frigoríficos, ¿no? Donde he visto algunos dicen que Taylor incluso se inspira en la organización de los frigoríficos, comienza a reflexionar sobre tiempos, movimientos, etc. Era el arte preexistente para luego la generalización que él hace, ¿no? Pero no mucho más, ¿no? Bien, si no hay otra pregunta, por lo menos no vi. Ah, sí, Emiliano, querías. Y Nefa también, Julio Nefa. Ah, Néstor, ajá. Bueno, Emiliano tenía. Dale, adelante. Bueno, Eduardo, muchas gracias por tu iniciativa y por tu invitación. La verdad que es para nosotros recordar esta obra algo muy importante. Nosotros, o yo por lo menos entiendo que este libro tiene que ver con una idea central que siempre Palacios tuvo en su desarrollo, en su vida política, social, como profesor y como legislador, que fue la defensa del pueblo trabajador. Pero no del pueblo trabajador como una cosa, como una masa, como una entelequia, sino de las personas que dedicaban su vida a trabajar para otras personas. Y entonces, en este libro, hace 100 años, fundado desde lo técnico, desde lo real y concreto, con doctrina, no hace más que seguir haciendo lo que hizo antes, 1904 en adelante, y lo que hizo después hasta el día de su muerte, que fue pararse en un lugar de la sociedad y defender, en este caso, el derecho del trabajador a vivir, ¿no? La ley de 8 horas, la ley Palacios, es una ley que planteaba 8 horas para trabajar, 8 horas para estudiar y 8 horas para hacer lo que quisieran. Y eso era el eje central fue el eje central en muchísimas de sus obras. No olvidemos que Palacios tuvo el atrevimiento de escribir una tesis cuando se recibió que se llamó La miseria en la Argentina. Eso fue muy atrevido para la época. Muy atrevido. Por supuesto no se la aprobaron. Y tuvo que escribir una sobre quiebras, que era una estupidez técnica. Pero bueno, ese era Palacios. La reflexión nuestra, como militantes del Partido Socialista, muchos de los que estamos acá presentes, es la siguiente. Ese es un libro que se escribió hace 100 años. Y hace 100 años teníamos este problema, que los trabajadores que ingresaban a sistemas organizados eran extremadamente explotados. Esa era la circunstancia. Pero había trabajo. O sea, había trabajo para que hubiera personas que fueran explotadas. Hoy, 100 años después, este libro podría ser aplicado a un número pequeño de trabajadores. Pequeño, porque en un país como la Argentina, donde la actividad industrial, primero, no es la preponderante, o sea, no es la más grande,
es determinada, puntual, en algunos sectores, automotriz, algunas cosas más, pero no es un país industrial Argentina, no terminó siendo un país industrial después de 100 años. Entonces, estos conceptos pueden ser aplicados y estudiados y verificados o refutados en esos ámbitos. Después está el mundo del trabajo no formal, del mundo informal del trabajo, los no trabajadores asalariados del Estado por distintas formas, planes o métodos de contención social, que son cada vez más y muchísimos más en la Argentina. Pero por último, saliendo de la Argentina en el mundo, y acá me gustaría saber qué pensaría Palacios, por supuesto no se lo puedo preguntar, pero sería bueno saber qué pensaría. En el mundo, si uno tuvo la posibilidad de conocer algo, se da cuenta que la producción, no solo de bienes, sino también de servicios, o sea, no bienes, sino también servicios, está cada día más guiada a la automatización. De hecho, hay autores recientes, son periodistas que hacen investigaciones donde ven al planeta Tierra como un globo desde muy arriba, que plantean que alrededor del 50% de las actividades laborales que existen hoy, en 15 años no van a existir más, porque lo van a hacer o algoritmos, o inteligencia artificial, o robots. Y de hecho hay de estos ejemplos en todas las actividades, desde el derecho hasta, no sé, la gastronomía o la medicina. En todos hay un hilo conductor en donde el mundo del trabajo está cambiando de tal manera que la fatiga y la explotación laboral va a ser un recuerdo del pasado. Alguien va a tener que escribir alguna vez, en la actualidad, o como ya se está haciendo, qué va a ser del mundo del trabajo y qué van a ser los hombres y mujeres que antes tenían la posibilidad de ser explotados y por eso tener fatiga, a ser desempleados. Y el debate en el mundo para mí es ese hoy. Entonces, ¿cómo se engancha esto con Palacios? Nada, simplemente decir que estamos muy contentos por la actividad y que las preguntas que los socialistas actuales nos hacemos son estas. Estudiamos y leemos a nuestros autores clásicos, nos parecen muy importantes, pero la verdad que, ¿qué va a pasar con el mundo del trabajo en los países desarrollados y luego en los países subdesarrollados? Es algo que a nosotros nos preocupa, no solo por nosotros, sino por las generaciones que vienen debajo nuestro. Sinceramente, si alguien pudiera vislumbrar qué pensaría Palacio en una situación de esto, sería un aporte maravilloso. Pero bueno, simplemente estas ideas quería compartir con ustedes, que son las ideas que nos preocupan cuando uno trata de entender qué va a pasar a mediano y corto plazo. Así que muchas gracias, Eduardo. Muy interesante las jornadas y estamos acá atentos a seguirlas con mucha emoción. Gracias. Gracias, Emiliano. Julio Nefa, ¿querías hacer una pregunta? Estás muteado. Tuve dificultades para ingresar, no sé qué, al comienzo, de modo que pude solamente entrar acá cuando llegué a mi casa y pude escuchar la última parte de la presentación de Gili. Bueno, primero, felicitar a Gili y Escarano por esta actividad. Y quisiera ver si no se puede pedir libertad para los derechos de autor de este libro para poderlo socializar y para que forme parte de muchas materias en nuestras facultades. Pero quería decir también, bueno, el libro o esta edición es del año 44, pero es un antecedente porque primero en el mundo, digamos, el tema de la fatiga, pero visto desde la perspectiva del proceso de trabajo, con un enfoque, digamos, marciano, ¿no? Desde el proceso de trabajo, hizo que cuando se produce el cambio de modo de desarrollo en los años 70, en ese momento, digamos, surge en Inglaterra el Labour Process Group, de alguna manera en una universidad donde muchos economistas y sociólogos del trabajo empezaron a estudiar el proceso de trabajo, donde obviamente por una parte está la explotación de los trabajadores y por otro lado la fatiga, digamos, del trabajador que es el que produce. Y ya en el resto de Europa, en el caso francés, surgió los estudios clásicos ya de Benjamin Coviat, digamos, sobre la problemática
vinculado con el cambio científico y tecnológico, y sobre todo con el taller y el cronómetro, que es uno de los libros más famosos de Coriat, donde analiza el tema del Taylorismo desde esa perspectiva. Y años más tarde, digamos, el tema cundió tanto que es el CNRS en Francia en el año, creo que era el año 84, justo antes de que yo volviera a Argentina, hizo un seminario muy importante sobre el Taylorismo, un seminario internacional con una publicación muy buena que creo que lamentablemente todavía está en francés. Como que hay todo, digamos, Palacio se anticipó de alguna manera todo eso, y en el año 74 la OIT, de la cual, bueno, Palacio era un lector de todos los trabajos de la OIT, y está esa comunicación que yo no conocía de Albert Thomas, que fue el primer director general de la OIT, digamos, en el año 74 la OIT pega un viraje, y en la reunión de la conferencia internacional propone la memoria para la discusión de los constituyentes de la OIT, que se llamaba Por un trabajo más humano. Y el tercero de los capítulos de ese librito justamente enfoca el tema de la organización del trabajo, que es un poco el origen de los problemas de la fatiga. En eso me parece que el trabajo de Palacios se anticipa a todo ese tiempo. Y yo diría que el tema de la productividad, respondiendo un poco a las preguntas que se hicieron recién, en Argentina fue un tema. Yo creo que nosotros terminamos una investigación en un proyecto de la Universidad de Buenos Aires, estudiando el periodo, digamos, 1952-1955. Y es interesante porque, digamos, un grupo de gerentes de relaciones de trabajo o de administración de personal, se llamaba en aquel momento, querían introducir el taylorismo en Argentina, y de alguna manera con el apoyo de Gelbart, que estaba en aquel momento creando esa confederación de empleadores cuando la Unión Industrial estaba prohibida porque habían financiado la campaña electoral que se había opuesto a Perón en aquel momento. Y fue en el año 53, digamos, para apoyar el plan quinquenal, el Congreso se llamaba el Congreso General de la Industria. Entre las consecuencias de ese Congreso, obviamente estaba el tema de la productividad, y es de ahí que surge, por una parte, los antecedentes del INTA, del CONICET y del INTI. Bueno, y el año siguiente el Congreso fue sobre relaciones de trabajo y organización del trabajo, donde obviamente lo que se buscaba era introducir el taylorismo en Argentina, siempre por impulso de la CGE, en apoyo con la CGT, pero por iniciativa de Perón mismo. Y en el año 55 fue el Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social, que hemos estudiado un poco en detalle, y hay que ver las ponencias. Hubo más de 1.300 ponencias en ese congreso, y donde el tema central era el del taylorismo, y se buscaba de alguna manera, por impulso de estos empresarios, la introducción del taylorismo en Argentina. Y se firmó un acuerdo entre la CGE y la CGT, un poco con la anuencia de Perón en aquel momento, para introducir el taylorismo en Argentina, y había un acta firmado, pero terminó en el mes de abril del año 55, luego vinieron los golpes de Estado, y obviamente ese acuerdo dejó de tener efecto. Pero entonces el tema de la productividad estuvo presente en Argentina, y se lo miraba básicamente como una forma de salir de la crisis del año 52 en Argentina. De modo que me encantó, digamos, que ustedes tuvieron esta iniciativa de exponer este trabajo de Palacios sobre la fatiga, y bueno, me parece que sería muy bueno que pudiera ser de libre acceso. Y bueno, felicitaciones, y tomo en cuenta lo que dijo uno de los colegas para la presentación que tengo que hacer yo dentro de 15 días, donde voy a tratar de hablar justamente del fin del trabajo, que es la problemática que presentó uno de los compañeros que habló recién. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Julio, y ya estamos excedidos para esta primera parte, si no nos va a quedar muy poco tiempo para el debate de la segunda exposición, así que invitaría a José Villarruel a exponer su tema, que se trata de aristas de la cuestión social, la miseria en la República Argentina de 1900 y la fatiga de 1922, de Alfredo Palacios. Quisiera también dar unos pocos rasgos de toda la amplia trayectoria de José Villarruel. Fue profesor de Historia de la Universidad Nacional de La Plata, fue director del Departamento de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de UBA, en 1990 y entre 2003 y 2005. Es docente investigador del sistema universitario, es profesor titular consulta de UBA desde el 2009 y es autor de libros y publicaciones en historia argentina contemporánea. Bueno, esos son muy breves los antecedentes y José, tenés la palabra, por favor. Bien, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a todos ustedes con quien vamos a compartir esta media hora, un poquito más, de mi exposición. En principio, gracias Eduardo por sumergirnos nuevamente en este libro. También me reencuentro con muchos amigos aquí, entre ellos el caso de Jorge Gisbert, que hemos estado largo tiempo también en la Facultad de Ciencias Económicas. Cuando propuse los dos textos, en realidad, La fatiga y el precedente en el 1900, que es la tesis que se le rechaza a Palacios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, lo hice pensando en una conexión entre ambos textos, entre ambos trabajos, donde a la luz de las citas que hace Palacios, vemos una cierta continuidad con lo que finalmente va a desarrollar en 1922 con La fatiga. Respecto de algunas de las preguntas que hicieron antes, les quería adelantar, por la posibilidad de edición, que la Facultad de Ciencias Económicas, en las revistas del número, creo que julio y junio de 1922, la revista de Ciencias Económicas, tiene impreso parcialmente el capítulo cuarto y el noveno. El cuarto no se pudo editar completo porque contaba con una serie de gráficos, estudios médicos, de laboratorio, y etcétera, que hacían imposible la edición. Estos trabajos salieron publicados antes de la edición de la fatiga, que es de agosto de 1922. Bueno, mi exposición va a estar dividida en algunos bloques con la idea de inscribir el mundo intelectual de Palacios en la época en la que él estaba inmerso. Por ello, voy a hacer un trabajo de historia intelectual, donde básicamente los bloques van a ser tres. Por un lado, hacer un repaso del higienismo de la época, que grosso modo podemos filiar entre 1870 y tantos hasta 1820 aproximadamente. Luego, analizar las corrientes del anarcosindicalismo que estaban presentes en Argentina ya en 1890 y la recepción de la obra de Karl Marx también en Buenos Aires en esa misma década. Esto como un antecedente de lo que es su tesis doctoral, que va a ser rechazada en julio del año 1900.
Por otro lado, ahí a la vez, me interesa subrayar las obras médicas de la década de 1870 y 1880, 1890, que también han estimulado la tesis doctoral y las subsiguientes que vamos a tener en la fatiga. Entre estas tesis, entre ambos trabajos, nosotros vamos a encontrar autores médicos y de la sociología que van a estar en una y otra, con distinto desarrollo, por suerte, ¿no? Lo cual permite ahondar a una mayor profundidad de estos textos de Palacios. Bueno, comenzando por este primer bloque, que va a ser breve, por supuesto, porque es imposible abarcar toda esta enorme diversidad. Este primer bloque sobre el higienismo de la época lo divido en dos partes. Por un lado, lo que es el higienismo social y por otro, como antecedente, lo que es el higienismo público. Este último básicamente está orientado a las obras de salubridad, de desechos urbanos, de lograr eliminar la basura, la recolección de residuos, hacer la pavimentación, limpieza de letrinas, distribución del desagüe cloacal, emplazamiento de los cementerios, etc., ¿no? Esto es básicamente y a grandes rasgos lo que encontramos en estos primeros años, que para afiliar a alguna fecha podríamos decir que estamos en torno de la publicación del texto de Guillermo Rawson, médico, hijo de un médico norteamericano que se había afincado en San Juan, que en 1875 publica un trabajo sobre los conventillos en la ciudad de Buenos Aires. El otro antecedente, y muy importante, que le continúa, es el de Eduardo Wilde. Eduardo Wilde va a ser, en la década de los 80, ministro del presidente Julio Arroca y va a impulsar una enorme obra que ya la vemos en su curso de higiene de 1878, donde se instala básicamente y con mayor profundidad en el problema de los conventillos. Y acá aparece una versión que realmente la vamos a encontrar reiterada en el propio Palacios cuando observamos que este autor está señalando a estos habitantes pobres de la ciudad de Buenos Aires que no tienen ni agua buena, ni pan bueno, ni tampoco buenas ubicaciones. Y él dice, el agua es necesario que se distribuya en la ciudad, pero que ese agua sea pura, que tenga a su vez los alimentos, como el pan, los elementos alimenticios necesarios para estos individuos a su vez pobres. Entonces, ahí más o menos piensa, el individuo no puede, aislado no puede ser un constructor de viviendas, de ningún modo, pero es necesario que este individuo, esta familia, tenga un buen techo, que se alimente con buenos productos y que además, bueno, apague su sed con una buena calidad del agua. De esa forma, entonces, piensa en la idea de instalar viviendas en Buenos Aires que se adecuen a estas condiciones sociales necesarias. Aunque no me puedo extender en estos detalles, quisiera señalarles que el intendente de la época, Alvear, tiene algunos proyectos para construir viviendas para la población que está en condiciones de pobreza. Y hay muchos trabajos por parte de algunos arquitectos para analizar estas cuestiones y ustedes, por ejemplo en Google, pueden ubicar los planos y las maquetas de estos proyectos del intendente Alvear, ¿no? Esta primera idea del conventillo como un lugar
en el cual se plasman y se van a transmitir hacia el exterior las enfermedades, es, digamos, tributario del pensamiento de Wilde, pero también de otro autor, otro médico, que es el caso de Samuel Gachet, bastante desconocido hoy, que publica en París en el 1900 una obra, que está en francés, que se llamaría Las viviendas obreras en el Buenos Aires. Entonces, él piensa, no es posible destacar a los pobres de los barrios centrales. Y a pesar de las grandes construcciones, las nuevas y largas avenidas, en realidad esta gente está viviendo en lugares sucios, estrechos. Podría ser posible que esta población goce de otras condiciones, con barrios embellecidos, también en los barrios centrales, construcción rápida de viviendas. Y si nos vamos hacia lo que serían los suburbios de Buenos Aires, con el tranvía que abarataría los costos de una manera significativa, en puntos extremos de la ciudad, como puede ser el barrio de Belgrano, que antes había sido la ciudad de Belgrano hasta 1880, Saavedra, Devoto, Villa Catalinas al norte, Almagro, Caballito, Flores, Barracas al sur. Bueno, estas propuestas de este higienismo más público van a ser poco a poco reemplazadas y ampliadas por un higienismo de tipo social. La obra de Palacios va a estar pensada en la clave de este último, pero también en la de los primeros, cuando él piensa el caso de El Conventillo, por ejemplo. Y sí, hay una inmediata herencia con estos autores. Este higienismo social básicamente es el que alientan individuos muy interesantes, médicos con una obra muy, muy profunda, como Emilio Coni, por ejemplo. Emilio Coni vive entre 1885 y 1928, 1855, perdón, y 1928. Emilio Coni es el que propulsa crear el Patronato de la Infancia. En 1892 es en la ciudad de Buenos Aires. Y desarrolla el programa. Como vemos, ya la escala no es tanto la ciudad, sino algunos grupos dentro de esa ciudad que están carenciados de ciertas estrategias y soluciones médicas que permitan mejorar la salud general de la población. En este caso, Coni piensa en la protección de la infancia, pero también, junto con otros, como va a ser José Ramos Mejía, que es también un médico de gabinete, con una serie de libros hiperinteresantes, como por ejemplo La neurosis de los hombres célebres, o también el mismo Guillermo Rawson, que antes yo lo había mencionado. En este higienismo social, este grupo intenta que el Estado, en un proceso muy laico, muy profundo, sin desdeñar la colaboración de otras fuentes institucionales, como pueden ser la beneficencia en la trama sanitaria o la iglesia también. Estos médicos están pensando ya en atacar las falencias de lo que encontrábamos antes en las casas de inquilinatos, y una vez resuelto las condiciones de mejora a través de ciertas instituciones, como van a ser el patronato, ya ahora destinado a lograr erradicar o mejorar las condiciones de la tuberculosis que se propaga en la ciudad de Buenos Aires, mejorar niños en edad de
de recibir condiciones de higiene y alimentación que no los condenen a ser personas alrededor de los 20 años que los lleven a una situación de endeblez en su salud, que sean absolutamente inútiles, no solo para el servicio de la conscripción militar, sino también para el propio trabajo. Entonces acá, bueno, hay una interesante incursión que tiene algo con el primer higienismo. Fíjense ustedes, les voy a leer una cita interesante que la tomé de la Casa de los Escritos y Discursos de Rawson. Acomodados holgadamente en nuestros domicilios, cuando vemos desfilar ante nosotros a los representantes de la escasez y de la miseria, nos parece que cumplimos un deber moral y religioso ayudando a estos infelices con una limosna. Y nuestra conciencia queda tranquila después de haber puesto el óvulo de la caridad en la mano temblorosa del anciano, de la madre desvalida o del niño pálido, débil y enfermizo que se nos acerca. Varias páginas después concluye: de aquellas fétidas pocilgas cuyo aire jamás se mueve y se renueva y en cuyo ambiente se cultivan los gérmenes de las más terribles enfermedades, salen esas emanaciones, se incorporan a la atmósfera circunvecina y son conducidas por ella, tal vez hasta los lujosos palacios de los ricos. La teoría que está detrás de estas palabras es la de las miasmas, muy común en el paradigma científico de la época en que Buenos Aires fue azotada por la primera fiebre amarilla, alrededor de 1856, por el cólera, y luego renovada tras la guerra de la Triple Alianza, el retorno de los soldados enfermos y, sobre todo, 1871 con la fiebre amarilla. La teoría de las miasmas hace que, muy todavía dominando el paradigma intelectual, hace que, bueno, estos autores vayan incorporando poco a poco los nuevos descubrimientos de la microbiología que los tenemos a partir de la difusión de la obra de Pasteur. Algunos de ellos, el caso de Emilio Coni, se declaran sinceramente médicos y sociólogos. Coni escribe, si mal no recuerdo, sus memorias en torno de 1918 y habla así, este pobre médico que se pensó sociólogo. Bueno, porque hay un zambullirse en la estructura de la sociedad que los lleva incluso a profundizar en cuáles son no solamente las oposiciones ricos y poderosos versus aquellos que son pobres y enfermos, sino estos otros elementos que hacen una cierta estratificación de estos problemas que tiene la sociedad. Palacios comienza a escribir su libro, me refiero a La miseria, en 1899, perdón. Lo tiene que presentar como un trabajo de campo en el curso de la materia sociología que se dicta en la Facultad de Filosofía y Letras, y donde allí hay una idea de lograr realizar algo así como
una especie de exploración que en la facultad era muy exigible, muy necesaria como para cursar y para terminar los estudios. La tesis de él se va a basar en estos trabajos exploratorios. Ahora bien, ¿quién es Palacios en 1899 y en el 1900? ¿Qué estímulos está recibiendo? ¿De dónde está pensando lo que intenta transmitir? Yo detecté hasta ahora 3 enormes fuentes. Por un lado, el anarcosindicalismo, que llega a la ciudad de Buenos Aires ya muy tempranamente, en los años 1860, 1870, pero que es muy importante como, digamos, como organización y para comenzar incluso a explorar en libros, en agrupaciones en los 1894, 95, y también la obra y la recepción de Marx en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina. Estos 2 núcleos habría que contemplarlos junto con la influencia de los médicos franceses. Todos estos están realmente muy, pero muy unidos entre sí. Por un lado, en el caso de la recepción de los anarcosindicalistas en Buenos Aires, yo diría que, a título de ilustración, entre 1894 y 1902 encontramos varias librerías que distribuyen y o publican en Buenos Aires libros de Kropotkin y de toda esta corriente. Me falta solamente aludir a una de ellas, que es la librería sociológica, que se instala en 1892, que dirigió Fortunato Serantoni, un italiano, que ha hecho una compañía acá en Buenos Aires, ubicada en la calle La Piedad. El otro publicista es la editorial Maucci, que también está fundada, pero en 1892, en Barcelona, y que es un italiano, Manuel Maucci, que llega a Buenos Aires en torno de 1870, hace una experiencia en Argentina, se va a México y luego vuelve a Barcelona, pero ya ha dejado a su familia acá en Buenos Aires. Estas 2 editoriales van a ser, y librerías, las que van a difundir básicamente el pensamiento de Kropotkin en Buenos Aires. En cuanto a la recepción de Marx, acá, ¿a quién tenemos? Básicamente es el Club Forbatz. Es un club socialista que se funda en 1882 en Buenos Aires, que sería la traducción del alemán Unidos Adelante. Es un club de inmigrantes alemanes. De ahí que toman el nombre de la publicación que la socialdemocracia alemana tenía en Alemania. Les recomiendo, para ver el Club Forbat, hay muchos textos. Hay uno interesante, el de Alfredo Bauer, la asociación Forbat y la lucha democrática en la Argentina, con una introducción de Emilio Corbière y un epílogo de Daniel Campione, que se editó acá en la ciudad de Buenos Aires en el 2008. Pero igualmente hay muchos otros trabajos anteriores de los años 1970 aproximadamente, que son muy útiles. Las traducciones que puede tener Palacios del Manifiesto Comunista son básicamente las de 1893, que se realiza acá en Buenos Aires. Es la primera traducción que tenemos
organizada por Domingo de Rizzo, del periódico El Socialista. Es un órgano de la Agrupación Socialista de Buenos Aires. Se edita en 1893. Son momentos en que se está organizando el socialismo en la Argentina a partir de las conversaciones de Juan B. Justo en el Café Francés para lograr cambiar algo, dice él, sobre las ideas, intercambiar entre ellos ideas para la formación de una federación y la creación de un periódico que defienda los intereses de la clase trabajadora. Finalmente, en 1894, a partir de 3 grupos socialistas, uno francés y 2 italianos, se genera el Partido Socialista Obrero Internacional aquí en Buenos Aires, que va a ser el antecedente en 1896 de la formación del Partido Socialista Obrero Argentino, que en 1900, en esa década, cambia su denominación por Partido Socialista. En este seno va a comenzar a editarse La Vanguardia. La Vanguardia está fundada por Juan B. Justo en 1894, que después, en 1896, va a ser el, digamos, órgano oficial del Partido Socialista. Respecto de El Capital, hay 2 hipótesis, por lo menos una que tal vez la estoy pensando ahora, pero que tiene que ver con la llegada de la versión francesa de El Capital a Argentina. Es una versión que se entrega en fascículos y que se va a traducir del alemán al francés entre agosto de 1872 y noviembre de 1875. Disculpame, Pepe, 5 ¿Cómo? minutos. ¿Cuánto? 5 minutos, 5. ¿Me quedan? Sí. Ay, Sí. bueno, me hubieran avisado, chicos, gracias. Igual. ¿Media hora que me gasté ya? No tengo reloj acá. Bueno, discúlpenme. Paso directamente a la tesis. La tesis esta tiene una inquietud que está derivada de todas estas fuentes y que básicamente para nosotros sería la primera investigación que repara las enfermedades de etiología profesional en la Argentina. Aclaro esto porque un poquito antes del 1900 tenemos un trabajo exhaustivo de Adrián Patrone sobre los trabajadores en la Argentina, que ha sido también editado en innumerable cantidad de veces. Los trabajos de esta tesis están orientados ya sea por un libro publicado en el siglo XVIII, en el 1703, de Bernardo Ramazzini, que se llama, traducido del latín, Discurso sobre las enfermedades de los artesanos, o también Tratado de las enfermedades profesionales o las labores. Esa es una obra. La otra obra que me interesa señalar, porque también lo vamos a encontrar en La Fatiga, es el trabajo de Napier-Henry y Martin, El estudio y los progresos de la higiene en Francia, de 1878 a 1882. Este trabajo fue citado, ¿sí?, por Palacios en su... Perdonen un segundo, intentaría compartir pantalla con ustedes, pero muy bien, no sé cómo se hace. ¿Sí? Vamos a ver si tengo éxito. Creo que no, no sé. Apretá el botón verde, compartir pantalla y elegí el documento que te sale. Ajá. Ah, perdón, sí. Gracias. Esta es una
No, esto es otro libro que cita Palacios, La Fatica, pero que ya lo cita en perdonen, pero bueno, mi inexperiencia con esto está dando sus frutos, lamentablemente. Bueno, el trabajo de Napias sobre la higiene es un trabajo que cita Palacios en la tesis del 1900, pero también cita la obra de una serie de autores que están vinculados al narcosindicalismo. Lo cita sin mencionar quiénes son. Cita el título. En 1922 cita los autores. ¿Quiénes son? Es un grupo fundado en 1891 y escindido, grupo de estudiantes socialistas e internacionalistas que funciona en París, y en 1897, Palacios dice que es 1895, pero está equivocada la fecha en La Fatiga, habla en un texto sobre la miseria y la mortalidad. Bueno, a lo largo de la obra, el texto de Napias es muy importante para encontrar toda una serie de descripciones de Palacios en torno a lo que él está encontrando en Buenos Aires. Por ahí no me puedo extender. El basamento intelectual para ver salarios y jornada de trabajo está dado por Karl Marx y El Capital. Básicamente, del primer tomo del Capital, el trabajo sobre la jornada de trabajo, que probablemente Palacios lo encuentra ahora sí en castellano a partir de la traducción de Juan B. Justo de 1898. Bien, pasando, ya que tenemos que cortar acá, a La Fatiga, gran parte de estos textos van a ser nuevamente, salvo Marx y autores vinculados al anarcosindicalismo, van a ser recuperados por Palacios en el trabajo de 1922. Lo interesante para concluir es que si en la tesis rechazada por Vilmar es un joven intelectual que había llegado al Río de la Plata en 1873 y hace fortuna en la gran sociedad rioplatense. Si en el trabajo rechazado por Vilmar, que es el primero en investigar enfermedades profesionales, Palacios es un autor que va al trabajo de campo y se sumerge a partir de los estudios experimentales en el laboratorio, en este caso en el Riachuelo de la ciudad de Buenos Aires, aclaro para las preguntas que se hicieron antes. No es que recree el trabajo en la usina, en la fábrica, lo hace en el laboratorio, no va a la empresa. A la empresa en todo caso irá para tener elementos de juicio o entrevistará a obreros o a la familia obrera, pero la medición de la fatiga va a ser en el laboratorio, recreando las condiciones de la fábrica. Bueno, lo interesante de Palacios es lo experimental, lo tremendamente experimental. Y a partir de allí es todo lo que él puede promover como una crítica a los proyectos de Pirelli en 1918-1919, en el sentido de propender a aumentar la jornada de trabajo. En consonancia con las investigaciones de la OIT, que habían sido fundadas por la Conferencia de Versalles en 1919 y de su primer presidente, Albert Thomas, Palacios piensa en la reducción de la jornada de trabajo, tras los fracasos que hubo en las experiencias anteriores, entre ellas la de 1905, con la reglamentación del trabajo femenino y el de los menores. Ahora sí, ya sobre una base
mucho más científica, es otro Palacios, aunque conserve gran parte de ese acervo intelectual del 1900, ahora sí Palacios es alguien que va a demostrar que la fatiga va a hacer descender el quantum de lo producido. Bueno, gracias. Cualquier cuestión estoy sometido a las preguntas de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Muy claro, lamento que no tuvieras más tiempo, pero hay un horario de corte que no depende de nosotros. Así que vamos a aprovechar el tiempo restante, que no es mucho. Si hay alguna pregunta. Yo tengo una que no me quedó muy claro de tu exposición. Voy a aprovechar que el privilegio de tener la palabra. ¿Vos ves una continuidad temática también desde la tesis, de su tesis, o incluso de los grupos que influyeron en su tesis, de los higienistas de la época de la tesis, en el problema de la fatiga? ¿Ya ese concepto ya es explorado y desarrollado, aunque no sea de manera experimental, por esos grupos? Sí, sí. El problema que acá existe es que, por un lado, cuando Palacios intenta desarrollar toda una serie de proyectos legislativos que son podados, que son convertidos en ley, pero realmente muy reestructurados, el pensamiento de Palacios tiene que ver con algunas condiciones, básicamente, de la higiene social del siglo XIX. La reducción de la jornada de trabajo en mujeres y menores. El cuidado de la mujer que está embarazada y que va a ser pronto, va a dar a luz. Un régimen, por ejemplo, no solamente una reducción de la jornada a 8 horas, pensando en las 10, 12 o más que ve en Buenos Aires, sino también una licencia por ese tiempo, un mes antes del parto, y una licencia posterior también. Entonces, de esa forma, vemos que ahí hay una continuidad muy importante. La otra, que es interesante, es cuando escribe La fatiga Palacios. Lo hace, sin duda, impulsado por las investigaciones de la OIT, ¿verdad? La OIT es 1919, Palacios 1922, pero también en una constelación de conflictos gremiales en la ciudad de Buenos Aires y en el país que han comenzado por lo menos en 1918 y que por lo general van a tender a organizar a los sectores industriales y patronales en lo que va a ser la Asociación del Trabajo, tendiente a resistir los embates por los salarios y demandas similares. Bueno, esto es una conflictividad que se va a desarrollar a lo largo de todos estos 4 años, pero también la fortaleza que tiene la Asociación del Trabajo es enorme. De la Asociación del Trabajo va a surgir un ariete que es la Sociedad Patriótica, la Liga Patriótica, de gran, enorme actuación en la represión de la Semana Trágica de 1919 y también, por qué no decirlo, en algunos conflictos provinciales, el caso de los territorios nacionales y básicamente en la Patagonia. Hay destacamentos de la Sociedad Patriótica que también van a la Patagonia y a otras provincias. Entonces, la idea es que exista un tope a la jornada de trabajo, que no se vaya más allá de las 6 horas. Porque aparte, pensemos, más allá de las 6 horas es inútil ver frente a la posición de los capitalistas. Hay gráficos en que demuestra que el quantum de la producción no está aumentando, pero que además
si se ocupa por 10 o 12 horas, no solamente no aumenta, sino que trae enormes problemas a la población. No solamente al obrero que está en la fábrica o a la mujer, a la obrera que está allá, sino a toda la descendencia. Hay un problema de salud pública al intentar desarrollar estos límites a la jornada de trabajo. Y por otro, es su identificación con el proletariado, su identificación ideológica con los sectores obreros, que le ha llevado a toda su extensa lucha entre que asume como diputado en 1904 hasta que se va del Partido Socialista y luego en el retorno al mismo Partido Socialista. Aquí hay una identificación clara. Si en la tesis había una cuestión denostante, violenta casi, contra las damas de beneficencia encopetadas o copetudas que van y entregan su dádiva a los chicos, a los pobres y a los desvalidos, eso no aparece acá. No, porque la tesis es básicamente un enorme panfleto también, más allá de su incursión por las obras de los científicos franceses. O luego, cuando él asume esta investigación, en realidad va a ir a algunos de estos científicos y a otros, el caso de Mozo. Pero a Mozo, él mismo ya lo ha conocido porque uno de los autores que cita Palacios en la tesis está a su vez citando a Mozo, pero no citando la obra La fatiga de Mozo, sino la primera, El miedo. Palacios es alguien que está con un acervo intelectual común entre una época y la otra. Acá ya no tenemos el panfleto, sin duda. Tenemos una posición política donde además de esto tenemos un basamento teórico, intelectual, científico, donde podemos decir, esto es inútil hacerlo. Estamos aumentando la jornada, no estamos aumentando el quantum de lo que se trabaja, pero estamos perjudicando a toda la población. A su vez, yo no tenía ganas de meterme en esto, pero diría, hay un tema que detrás de Palacios, si él leyó el primer tomo del Capital, luego él está manejando muy bien lo que es plusvalía relativa y plusvalía absoluta. Es decir, todas las ventajas que se logran a través de del aumento de la plusvalía absoluta, es decir, de la jornada de trabajo, sin cambio tecnológico, no. Discúlpame, Pepe, porque nos quedan 4 minutos nada más y nos cortan y hay una pregunta de María Florencia Ibarra. Por favor, adelante. Muy breve, más que pregunta es un comentario, más que comentario es una felicitación al encuentro, este espacio de reflexión que me parece genial, espectacular. Estoy disfrutando mucho como oyente las ponencias de hoy y seguiré disfrutando las de la vez que viene. Bueno, me interesó mucho la línea que marcó el profesor Villarruel, sobre todo aquella que va al higienismo, a esto que tiene que ver con el higienismo social, porque no hay que olvidarse que el libro es La fatiga y sus proyecciones sociales. Y me parece que esa parte está muy bien marcada en esta iluminación que hizo el profesor sobre esta beta del libro, ¿no? Justamente porque hay que tener en cuenta que la fatiga es una intoxicación, no es cansancio. Él diferencia muy bien lo que es el cansancio, el agotamiento, que es un déficit, de la fatiga, que es una intoxicación, que él puede equiparar, dice Palacios, incluso al alcoholismo, que también tiene consecuencias sociales, ¿no? No solamente para el hombre, para el trabajador, sino muy bien, como marcó el profesor, para la familia y para la sociedad. ¿Qué hace un hombre intoxicado, digamos, cuando vuelve a su casa? ¿Qué tipo de relación puede tener con sus hijos también? Entonces, bueno, marcar eso, ¿no? Me interesó mucho la primera ponencia, la iluminación, digamos,
desde el taylorismo que hizo el ponente anterior, por un lado, y ahora esta que marca el profesor Villarroel acerca de las proyecciones sociales de la fatiga. Bueno, y espero que la vez que viene sigamos con estas iluminaciones acerca de la obra de Alfredo Palacios, que es maravillosa, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Florencia. ¿Alguna otra pregunta de 1 minuto? Bueno, entonces me resta agradecer a los ponentes, a los participantes, e invitarlos para todas las cosas que quedan pendientes de este pequeño universo que es la fatiga y sus proyecciones sociales en la próxima reunión, que se van a ampliar algunas de las cuestiones que justamente se plantearon aquí. Aprovechando, comenzando por esta última, acá justamente Florencia va a ser responsable de una de las ponencias, que lo va a enfocar desde la perspectiva de la psicología, de la historia de la psicología, los aportes de Palacios, y va a enfatizar esta línea. Y Julio Nefa, que va a exponer sobre el mito del fin del trabajo, que va a responder a una de las preguntas que alguno de los participantes hizo, y era ¿qué hacemos en este mundo en que se va acabando el trabajo? Yo creo que desde Palacios tiene una respuesta muy clara, diría que él se alegra si ese es el fin, pero bueno, vamos a ver, seguramente Julio va a exponerlo en detalle y veremos cuánto debate despierta. Así que me resta agradecerle a todos y muchas gracias. Y entonces cerramos hasta el próximo jueves. Se está grabando, así que si a alguno le interesa, va a estar a disposición de ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao, chao.